Doctor Torres Idarte, muy buenas noches. La saluda Mercedes Morocho, del programa Las del Estribo, como siempre, un ¿Cómo placer. está, doctor? Es un gusto saludarla. Buenas noches. Muy buenas noches. Doctor, queremos preguntarle sobre estas declaraciones que ha dado Héctor Béjar sobre el terrorismo y que ha causado un gran revuelo en todos los estratos políticos y en la población. ¿Qué opinión le merita, doctor? Bueno, el doctor Héctor Béjar es una persona de larga trayectoria académica, pero políticamente ha estado vinculado a la guerrilla en los años 60, ha sido un seguidor de las políticas, digamos, alentadas desde La Habana, Cuba, participó del movimiento guerrillero peruano, incluso fue sentenciado, estuvo privado de su libertad en los años 60 y la dictadura de Juan Velasco Alvarado lo amnistió a todos los que tenían pena privativa de libertad por haber insurgido tomando las armas. Han pasado los años, más de 50 años, y sin embargo, por reportajes de la televisión hemos conocido opiniones y declaraciones que el doctor Béjar ha venido dando en los últimos años, donde reitera una posición beligerante, cuestionadora del sistema democrático y propiamente ha hecho una apología de la subversión, ha hablado en términos tan inapropiados y si bien es cierto que esa noche el Ministerio de Relaciones Exteriores ha emitido un comunicado tratando de explicar a la opinión pública que son aseveraciones del canciller Béjar que no corresponden al momento político actual, sino a otra coyuntura y a otras circunstancias. Lo cierto es que cuando uno lee el discurso de asunción del cargo de canciller del doctor Héctor Béjar, que leyó en Torre Italia hace unos días, cuando ante todo el servicio diplomático fue presentado como el nuevo canciller de la República, él más o menos se ha alineado en las tesis de los años 70, de los años 60 y 70, rindió tributo al guerrillero Javier Heró, incluso citó una poesía del poeta Heró, muerto en Puerto Maldonado en 1963, y me parece que él ideológicamente, políticamente, sigue abrazando las tesis que compartió en su primera juventud y que por las que optó el camino de la violencia armada que azotó el país en los años 60. Por lo tanto, creo que no es la persona adecuada para dirigir la política exterior, tiene posiciones ideológicas y no ha logrado entender que ahora como jefe de la diplomacia, como vocero de la política exterior de un gobierno, no puede tener posiciones de esa naturaleza y más aún sus comentarios respecto a que Sendero fue gestado por iniciativa del Servicio de Inteligencia norteamericano, que la Marina de Guerra del Perú se preparó para insurgir y para reprimir al pueblo y para tomar el camino de la violencia. Creo que todo eso denota que no es la persona indicada y creo firmemente que la presencia de Héctor Béjar en el gabinete es parte de la cuota de poder que tiene el señor Vladimir Cerrón en el actual gabinete que preside Guido Bellido. Efectivamente, hemos visto también el tema de la Marina de Guerra de Perú que ha expresado pues este rechazo tajante a estas declaraciones de Héctor Béjar, razón por la cual, bueno, también muchos ciudadanos se han pronunciado acerca de este tema, lamentando, ¿no? Lamentando la situación, ¿no? También en el transcurso del día las declaraciones de ministros que han indicado pues que es lamentable, también lo tratan de justificar, y algunos dicen que Béjar se aferra al cargo y otros dicen que no, que va a renunciar. ¿Qué posibilidades políticamente pudieran darse en esta situación, doctor Torres? Bueno, yo considero que el doctor Béjar no es la persona adecuada para dirigir la política exterior bajo ninguna circunstancia. El doctor Béjar sigue siendo una persona que no ha evolucionado digamos, en cuanto a sus posiciones políticas e ideológicas, no ha logrado comprender que el mundo actual ha sido duramente afectado no solamente por la COVID-19, sino por un proceso de globalización, que la caída del muro de Berlín, la debacle comunista en Europa del Este, la gran transformación que se produjo en el escenario económico internacional ha girado
incluso en República Popular China, en Vietnam, que han optado por el camino capitalista bajo la égida de un partido único comunista, pero parece que el señor Béjar sigue siendo un no solo profesor, sino que profesa y cree firmemente en las posiciones que abrazó cuando era joven, y no han logrado entender que la política exterior peruana tiene que estar direccionada no solamente en el cauce del respeto a la legalidad, a la democracia, a los derechos humanos, ser socio comercial no solo de los países andinos o países latinoamericanos, sino no olvidar que tenemos socios estratégicos en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea y el Asia-Pacífico. Yo he leído nuevamente esta tarde el discurso del doctor Béjar en Torretale, y yo lo cuestiono porque creo firmemente que la política exterior peruana tiene que tener una dirección renovada, ayornada a los tiempos de globalización, de apertura de mercados, de reconversión y de una gran revolución tecnológica que se ha producido en el mundo en los últimos 30 años. Y entonces seguir sosteniendo tesis y posiciones ideológicas como las que él propone y pregona y suscribe, creo que no conviene en absoluto a la marcha democrática del país, y por lo tanto debe dar un paso al costado, y espero que en las próximas horas, si es que él no decide renunciar, el Congreso de la República, haciendo uso de su función de control político, lo cite y lo interpele. Doctor, hemos visto también con usted el tema, y nuevamente lo decimos acá como analista político, del Jurado Nacional de Elecciones, que dejó de lado a algunos partidos políticos, fue muy drástico en algunas situaciones, fue muy laxo en otras, y tenemos que se han postergado las elecciones. Le digo a usted porque usted es analista político, también es gremialista del Colegio de Abogados de Lima. Se han postergado estas elecciones y nuevamente tenemos un escenario, una vez más, y un escenario incierto, porque también en algún momento podría darse un tipo de vacancia, porque nada está dicho en este país, usted sabe, ¿no? O sea, tantas cosas pueden suceder, como que le den el voto de confianza, como se lo denieguen, como que cierren el Congreso, como que vaquen al presidente, como que siga, en fin, tantas cosas, y quizás vuelva todas estas decisiones tan importantes nuevamente al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que pudiera estar incompleto en ese escenario, lo cual preocupa, al margen de las elecciones regionales y municipales que ya se vienen el próximo año y de las revocatorias de este año. Bueno, definitivamente el Jurado Nacional de Elecciones no ha estado a la altura de las circunstancias. Yo deploro la conducta de los magistrados del Jurado Nacional. Siempre pensé que iba a haber la voluntad de cotejar actas de sufragio con los padrones, no se hizo, invocándose razones de falta de tiempo. Tampoco se promovió la auditoría internacional, que bien podría haber legitimado los resultados electorales, y todos hemos visto con sorpresa cómo una vez más, por razones técnicas o de otra naturaleza, se postergan sin plazo definido las elecciones para elegir al representante de los abogados de Lima ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Cuando se haga un balance del desempeño de los magistrados y del Jurado Nacional de Elecciones, yo espero que el actual Congreso plantee y formule denuncias constitucionales contra los actuales magistrados del Jurado Nacional de Elecciones por las inconductas observadas durante la primera y la segunda vuelta electoral, y por otro lado, yendo al tema de qué va a pasar con la democracia y con la institucionalidad democrática, tengo yo la convicción de que esta crisis permanente en la que se encuentra sumido el país desde el inicio del gobierno del señor Pedro Castillo, y que ahora tiene impacto mediático por el tema del canciller Béjar, o por las declaraciones del señor Bellido, o por las declaraciones que ha prestado anoche a un canal de televisión de cable el señor secretario general y fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, donde aparentemente él tiene el concepto que hay dos formas de gobernar: gobernar desde el poder ejecutivo y gobernar desde el partido al que él representa, y por lo tanto ha anunciado que han comprado un kit electoral, que están haciendo la recolección de firmas, y ya sea bajo los mecanismos contemplados en el artículo 206 o bajo los mecanismos contemplados en los artículos 31 y 32 de la Carta Política,
va a lograr su objetivo, que es claramente político: convocar a una asamblea constituyente y promulgar una nueva constitución, porque según palabras del secretario general de Perú Libre, es indispensable cambiar el régimen político y económico del país para poder sentar las bases del progreso, el desarrollo y, entiendo yo, la reducción de la pobreza. Esperamos también bajo la primera parte de la conversación que se inicien las investigaciones por parte del Congreso de la República, como se dio en algún momento en el anterior Congreso, que no les alcanzó el tiempo, pero que se inicien las investigaciones para ver por qué no se elige ese quinto miembro importante en el Colegio de Abogados de Lima, y se levanten el secreto de las comunicaciones de todos los que tienen que ver ahí, es decir, de la Junta Directiva, de la Decana, de Junta de Vigilancia, y qué grandes sorpresas se podrían encontrar quizás, ¿no? Pienso yo, para ver por qué es que no se elige y si hubiera algún tipo de interés sobre ello. Para eso está el Ministerio Público, pero como no hace nada, y también porque dice que hace organización criminal y todo, pero no pasa nada, y tenemos un Poder Judicial que no le llega, por supuesto, ninguna denuncia por parte del Ministerio Público. Entonces al menos que haga algo el Congreso de la República. Pedimos de que investiguen para poder saber, porque al menos que las instituciones estén completas, ¿no? Tenemos un jurado nacional El Congreso incompleto, tiene una tenemos tarea un... inmensa que cumplir, doctora, ¿no? Tiene usted razón, comparto su preocupación. Tenemos un tribunal constitucional con 6 magistrados con con poderes mandato vencido, vencidos. tenemos un jurado nacional incompleto, el Ministerio Público parece que responde a ciertos intereses, el Poder Judicial no ha demostrado que no tuvo vocación por rectificar la inconducta del doctor Salas Arenas, que bien pudo haber sido relevado de su cargo cuando había indicios razonables de que no estaba actuando con neutralidad en el proceso electoral. Y definitivamente no ayuda al sistema democrático que haya incertidumbre política, que haya un jefe de la Cancillería, un líder de la política exterior peruana, que no haya entendido no solamente los cambios a nivel global o a nivel latinoamericano, sino cuál es la tarea inmediata que debe cumplir un representante de Cancillería en un momento tan especial para la vida nacional. Necesitamos libertad, necesitamos institucionalidad, y creo que la polarización política y sobre todo los graves errores de liderazgo y de falta de visión política de parte del gobierno, de su gabinete y del partido Perú Libre están acentuando la gravedad de la crisis, y es tarea de nosotros, que queremos velar por la institucionalidad y la libertad en el país, levantar nuestra voz de extrañeza. Y en el caso puntual del canciller, reitero que creo que lo menos que puede hacer el canciller, más allá de emitir un comunicado que no dice virtualmente nada, es presentar su carta de renuncia, o en todo caso que el Congreso ejerza su tarea de control político, lo cite, lo interpele y, de ser el caso, vote por la censura del canciller Héctor Béjar. Sí, solamente para culminar y para añadir que en el caso del Jurado Nacional de Elecciones, el Pleno de Jurado, hace algún tiempo, que no debe ser más de 2 meses, quiso hacer retroactiva una ley, es decir, darle efecto retroactivo a una ley para poder llegar a los accesitarios que en ese momento tenía el doctor Chanamé, que fue el último representante del Colegio de Abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Elecciones, y que culminó su mandato en julio del año pasado, pero querían de todas maneras implementar. Entonces también son esas cosas que deben ser investigadas, ¿no? O sea, ¿por qué el apremio y no hacerlo conforme a lo correcto? Lo correcto es, dice la Constitución, el Colegio de Abogados de Lima. Y si el Colegio de Abogados de Lima, representado por su decano, su junta directiva, internamente por su comité electoral, porque internamente tienen un reglamento, que el reglamento, claro, el reglamento del Colegio de Abogados de Lima, en todo caso, pues, señores, que es el estatuto del Colegio de Abogados de Lima, perdón, en todo caso se tiene que investigar por qué es que hasta ahora no existe ese representante, al menos del Colegio de Abogados de Lima, ante el Jurado Nacional de Elecciones, para darle una estabilidad. Así no tendremos este gran problema de que se debatió en las últimas elecciones entre dos partidos y quizás se le pudo dar a la ciudadanía pues un abanico de mayores posibilidades, ¿no?
En fin, doctor Torres Iriarte, le agradecemos como siempre su participación en el programa. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Comparto su preocupación y estaremos en comunicación en cualquier otra oportunidad. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Ha sido el doctor José Antonio Torres Iriarte con el tema de la coyuntura política nacional.